¿Alguna vez te has preguntado si realmente controlan lo que piensas? ¿Y si te dijera que durante décadas un oscuro proyecto del gobierno de Estados Unidos intentó controlar la mente humana con técnicas que parecen sacadas de una película de terror? No es ciencia ficción ni teoría conspirativa de bar. Esto pasó y se llama MK Ultra. Prepárate, porque hoy vas a descubrir la verdad oculta que nadie se atrevió a contar. Un experimento real que violó todos los derechos humanos, donde se usaron drogas, torturas psicológicas y técnicas de manipulación mental sin escrúpulos. Antes de que sigas, te pido que dejes un buen like, que te suscribas y que escribas en los comentarios qué te parece esta historia. ¿Crees que algo así podría volver a ocurrir hoy? Quiero saber tu opinión. Vamos allá, porque lo que vas a escuchar te va a dejar sin palabras. ¿Qué fue el proyecto MK Ultra? El proyecto MK Ultra no era una película de espías, era un programa secreto de la CIA que empezó en los años 50, justo en pleno apogeo de la Guerra Fría. La agencia tenía un objetivo claro: desarrollar técnicas para controlar la mente humana, para que agentes secretos y militares pudieran manipular a otras personas sin que ellas se dieran cuenta. ¿Te suena a ciencia ficción? Pues fue tan real como la vida misma. MK Ultra se centró en experimentos clandestinos que involucraban desde drogas alucinógenas hasta hipnosis y aislamiento sensorial. El gobierno quería crear superespías y soldados que pudieran resistir torturas o incluso ser programados para cumplir misiones sin recordar nada. Lo más aterrador es que estas pruebas se hicieron sin consentimiento alguno de las víctimas. Civiles inocentes, presos, pacientes psiquiátricos y hasta niños fueron sometidos a estas torturas psicológicas. No importaba la ética ni la moral, solo importaba el poder y el control. Ahora, agárrate fuerte, porque lo que voy a contarte parece sacado de una película de terror. El MK Ultra usó todo tipo de técnicas para intentar manipular y controlar la mente. Drogas psicodélicas como el LSD. A los sujetos se les administraba sin saberlo para ver cómo reaccionaban, cómo se alteraba su percepción y cómo se podía controlar su mente. Hipnosis y lavado de cerebro. Se intentaba borrar la memoria y reprogramar a las personas como si fueran marionetas. Aislamiento sensorial extremo. Imagina estar encerrado en una habitación sin estímulos, sin luz ni sonido durante días enteros. Esto puede destruir la mente de cualquiera. Electroshocks y tortura psicológica. Se usaban métodos brutales para romper la voluntad de los sujetos y hacerlos más susceptibles a la manipulación. Todo esto se hacía sin ningún tipo de ética. Personas que iban a consultas médicas confiando en recibir ayuda acababan siendo víctimas de experimentos secretos que les destrozaban la vida. Y lo peor, muchas de esas víctimas jamás supieron que fueron parte de MK Ultra. Casos y experimentos impactantes que no creerás. Sí, vamos a hablar de algunas historias totalmente reales que muestran la crudeza del proyecto MK Ultra. Uno de los casos más famosos es el de Frank Olson, un científico que trabajaba para el gobierno. Olson fue involuntariamente drogado con LSD durante una reunión y días después apareció muerto en circunstancias misteriosas, saltando desde una ventana de un hotel en Nueva York. Oficialmente se dijo que fue suicidio, pero muchos creen que fue un asesinato encubierto para silenciarlo. Luego están los experimentos en prestigiosas universidades como Harvard, sí, ni más ni menos, donde estudiantes y pacientes eran sometidos a estas técnicas sin saberlo. Pero quizá el caso más escalofriante es el del psiquiatra canadiense Donald Ewen Cameron, que con fondos secretos de la CIA aplicó métodos brutales de terapia de choque y lavado de cerebro a cientos de pacientes. Algunos quedaron con daños irreversibles. ¿Sabías que en algunos casos incluso se separaba a familias y se manipulaba a niños? El alcance era inimaginable. Encubrimiento y destrucción de pruebas. Después de décadas de secretos y manipulación, el escándalo MK Ultra salió a la luz en los años 70, pero no fue gracias al gobierno, sino a periodistas valientes y a documentos clasificados que fueron filtrados. Cuando la verdad empezó a salir, la CIA intentó cubrirse rápidamente destruyendo la mayoría de los archivos. Los pocos documentos que sobrevivieron fueron clave para entender lo que realmente pasó. Sin embargo, todavía hoy existen muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuántas víctimas quedaron enterradas en el silencio? ¿Cuántos secretos siguen ocultos bajo capas de mentiras oficiales? Este encubrimiento
Es una muestra más de hasta dónde puede llegar el poder cuando se siente amenazado. ¿Te parece injusto que esto se haya ocultado durante tanto tiempo? El oscuro legado y repercusiones actuales. MK Ultra no es solo un recuerdo del pasado. Muchas personas creen que sus técnicas sentaron las bases para las modernas formas de manipulación mental que hoy vemos en la publicidad, la política y las redes sociales. ¿Crees que las técnicas de control mental han evolucionado? ¿Se usan aún en secreto por gobiernos o corporaciones poderosas? También MK Ultra ha inspirado la cultura pop, desde películas hasta teorías conspirativas, pero la verdad detrás del proyecto es mucho más aterradora que cualquier ficción. Este legado oscuro nos obliga a cuestionar hasta dónde debería llegar la ciencia y el poder en nombre de la seguridad nacional. ¿Qué derechos estamos dispuestos a sacrificar? ¿Es legítimo que un gobierno experimente con seres humanos sin su consentimiento? ¿Dónde están los límites éticos en la búsqueda de la seguridad y el poder? ¿Qué pasaría si ahora, en pleno siglo XXI, existieran proyectos similares en la sombra? ¿Cómo protegernos de ser manipulados en un mundo donde la información es poder? Pues amigo, amiga, estas respuestas no son fáciles, pero abrir el debate es fundamental para no repetir errores del pasado. Y ahora quiero que me digas, ¿crees que algo como MK Ultra sigue ocurriendo hoy en día o solo es una historia del pasado? Y atención, porque si pensabas que ya sabías todo sobre MK Ultra, prepárate, porque detrás de este oscuro programa secreto hay cientos de datos, hechos y verdades que ni siquiera los libros de historia más serios se atreven a contar. Te traigo a continuación curiosidades que harán que tu piel se erice y que cambien para siempre tu manera de ver la historia del control mental. Antes de ir con este importantísimo apartado, te recuerdo que si te está gustando nuestro vídeo, dejes un gran like, te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. No te cuesta nada y a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo, y deja un comentario con tu opinión. Te queremos leer. Sí, no olvides comentar qué te parecen estas curiosidades y si crees que siguen haciéndolo hoy en día. Ahora sí, vamos con este apartado tan importante. Número 1. MK Ultra fue solo la punta del iceberg. La operación tenía decenas de subproyectos secretos. El nombre MK Ultra es el más conocido, pero en realidad formaba parte de un entramado mucho más complejo y oscuro dentro de la CIA y el gobierno estadounidense. MK Ultra tenía al menos 149 subproyectos diferentes, cada uno con un objetivo específico para manipular la mente humana. Algunos se centraban en crear sustancias que borraran la memoria, otros en desarrollar técnicas de interrogatorio y tortura, y otros en diseñar formas de controlar a soldados y agentes secretos sin que ellos mismos supieran qué hacían. Lo increíble es que muchos de estos subproyectos se mantuvieron en secreto absoluto y algunos documentos nunca salieron a la luz porque fueron destruidos. Número 2. Las pruebas con LSD y otras drogas eran literalmente experimentos a ciegas. ¿Sabías que muchas veces las personas que recibían dosis de LSD ni siquiera sabían que estaban siendo drogadas? Eran administradas sin consentimiento, en contextos muy variados, desde hospitales psiquiátricos, prisiones, hasta incluso en bares o clubes donde los sujetos eran observados sin saberlo. Esto no solo violaba la ética más básica, sino que causó daños irreparables en muchas víctimas que sufrieron psicosis, trastornos mentales y dependencia. Incluso hay registros de que la CIA se probaba en sus propios agentes sin que ellos supieran que estaban siendo parte de esos experimentos, generando caos y problemas en sus vidas personales y profesionales. Número 3. MK Ultra usó métodos de manipulación que hoy parecen sacados de una novela de terror. Más allá de las drogas, el programa intentó técnicas realmente perturbadoras. Lavado de cerebro mediante tortura psicológica prolongada. Se encerraba a las víctimas en habitaciones sin ventanas, sin luz, con sonidos repetitivos durante días. Uso de la privación sensorial extrema para romper la mente y hacer que el sujeto aceptara cualquier orden o sugestión. Implantes y microchips experimentales. Hay rumores y documentos filtrados que sugieren que la CIA intentó usar dispositivos electrónicos para influir directamente en el cerebro, aunque el alcance real sigue siendo misterioso. La crueldad de estos métodos es difícil de imaginar, sin embargo, en nombre de la seguridad nacional se justificaron hasta el extremo. Número 4. MK Ultra influyó en la creación de la controvertida técnica de interrogatorio mejorada. ¿Te suena el término?
es un eufemismo para referirse a las torturas usadas por gobiernos después del 11S en la llamada guerra contra el terrorismo. Muchos expertos creen que las técnicas desarrolladas en MKUltra fueron la base para estas prácticas: aislamiento, privación de sueño, humillación y uso de drogas para debilitar la voluntad del interrogado. Esto demuestra que el oscuro legado de MKUltra no es solo historia, sino que su influencia llegó hasta nuestros días, aunque disfrazada y con otro nombre. Número 5. Hay teorías que vinculan MKUltra con el asesinato de figuras públicas. Una de las curiosidades más inquietantes es que varios investigadores y periodistas han señalado que MKUltra pudo estar detrás o relacionado con la muerte sospechosa de varias figuras políticas y científicas. Además del caso de Frank Olson, se sospecha que el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King o Robert Kennedy pudo tener alguna conexión con experimentos o personas ligadas al MKUltra, aunque estas teorías no han sido confirmadas oficialmente. Lo cierto es que estas muertes ocurrieron en momentos clave donde la política estadounidense enfrentaba grandes crisis y el secretismo alrededor del proyecto alimenta estas sospechas. Número 6. MKUltra afectó a famosos artistas y músicos. No solo se experimentó con presos o enfermos mentales, sino que también hay indicios de que algunos artistas y músicos famosos fueron víctimas o incluso usados como herramientas dentro de estos experimentos. Se dice que la CIA buscaba influir en la cultura popular para manipular a las masas, y para ello se acercaban a personalidades para alterar su mente y comportamiento. Este dato abre la puerta a preguntas muy inquietantes. ¿Qué tanto de lo que consumimos en la música o el arte está condicionado por estos experimentos? Número 7. El programa usó hospitales psiquiátricos y centros médicos sin que los pacientes lo supieran. En su afán por mantener todo en secreto, MKUltra se valió de la colaboración con instituciones médicas en Estados Unidos y Canadá. Los pacientes ingresados en hospitales psiquiátricos fueron sometidos a tratamientos experimentales sin su consentimiento ni conocimiento. El caso del Dr. Donald Ewen Cameron es el más conocido. Aplicaba electroshocks y terapias de privación de estímulos que dejaban a las víctimas sin memoria y en estado catatónico. Muchas de estas víctimas vivieron el resto de sus vidas con secuelas físicas y mentales, mientras el gobierno negaba cualquier responsabilidad. Número 8. Documentos claves sobre MKUltra fueron destruidos por orden directa del director de la CIA. Cuando el proyecto empezó a ser investigado en los años 70, la CIA intentó borrar todo rastro. Por orden directa del entonces director Richard Helms, miles de documentos fueron destruidos. Esto dificultó enormemente las investigaciones posteriores y ocultó detalles fundamentales. Sin embargo, algunos documentos sobrevivieron porque habían sido almacenados fuera de la jurisdicción directa de la CIA o porque periodistas y activistas lograron recuperarlos. Este intento de encubrimiento muestra el nivel de gravedad y culpabilidad de los responsables. Número 9. El Congreso de Estados Unidos investigó MKUltra y solo conoció una pequeña parte. En 1975, el Comité Church del Senado de Estados Unidos investigó el MKUltra y otros programas secretos. Lo que revelaron fue apenas la punta del iceberg. Muchos archivos no estaban disponibles, testigos no pudieron declarar y la CIA bloqueó información. Aún así, la poca información conocida causó conmoción y llevó a reformas para controlar las actividades encubiertas del gobierno. Pero la verdadera dimensión de MKUltra sigue siendo todo un misterio, enterrado bajo capas de secreto oficial. Número 10. MKUltra no terminó oficialmente, sino que se transformó y mutó en otros programas. Aunque MKUltra fue oficialmente cancelado en 1973, muchos expertos creen que sus técnicas y objetivos se integraron en otros programas secretos. La manipulación mental, el control psicológico y la experimentación con drogas continuaron bajo otros nombres y agencias. Esto significa que el peligro no desapareció, sino que se adaptó y evolucionó. Si te ha impactado este contenido, no olvides dejar un buen like, suscribirte y comentar qué te ha parecido. Quiero saber si crees que algo similar puede estar ocurriendo ahora mismo y qué deberíamos hacer para evitarlo. Gracias de todo corazón por acompañarme en este viaje por los secretos más oscuros del poder. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.